Muy bien, entonces tenemos Ezequiel capítulo 5. Vamos a ver un poco. Sabrán que yo soy Jehová. Ese es nuestro lema de todo este libro. El propósito es que el mundo sepa quién es Dios. Hay dos actitudes para saber quién es Dios: la actitud de Faraón y la actitud de ¿quién? De un discípulo de Jesús. La actitud de Faraón es: ¿y quién es ese Dios? ¿No? ¿Quién es ese yo soy que quiere que el pueblo salga a adorar? Esa actitud de arrogancia, de el único Dios aquí soy yo, el único pudiente soy yo, es una actitud. La otra actitud es la actitud que tienen los discípulos de Jesús. Después de que Jesús hace ciertos eventos milagrosos, ellos se preguntan: ¿y quién es este Jesús? Son dos preguntas o actitudes distintas. ¿Y quién es ese Jehová? ¿Y quién es este Jesús? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Con ganas de conocerle o con arrogancia? Entonces, por eso Ezequiel, el propósito y lo que hemos estado platicando es con que el mundo conozca. En los profetas, tanto mayores como menores, tenemos juicios. Básicamente, el juicio se enfoca hacia dos áreas. La primera área, ¿sobre quién es el juicio? El pueblo de Israel, su pueblo. Y la otra, las naciones. Las naciones se traduce como los gentiles, ¿sí? Las naciones también es la misma palabra que se utiliza para gentiles. Entonces, los judíos, o en este caso el pueblo de Israel, y los no israelitas. Muy bien, entonces tenemos aquí una cronología del cautiverio de Israel. ¿Quién dijo yo? ¿Quién tiene ganas de participar en esta noche? ¿Quién? ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? ¿Quién dijo yo? ¿Adrián? Adrián, dice Adrián. ¿O alguien más? Adrián, ponte de pie, por favor. La pregunta es: ¿en qué momento estamos en el capítulo 5 de Ezequiel, según este cronograma? Cronología o línea de tiempo, ¿no? Esta línea de tiempo, ¿en qué momento estamos? Más o menos, ¿en qué año? En el capítulo 5 de Ezequiel. Platícanos un poquito. La deportación, ¿saben qué es la deportación? El exilio, el cautiverio, es lo mismo. Cuando escuchen deportación, el exilio, el cautiverio, es lo mismo. Del pueblo de Israel bajo Nabucodonosor, o las tribus del sur. Bajo Nabucodonosor, ¿fue en un solo evento, Adrián? Dos. ¿Cuál y cuál? Me parece que en el 507 a.C., primero mandó Nabucodonosor a llevarse a todas las personas más intelectuales, para servirle al rey Nabucodonosor. Ok, la segunda. Y la segunda, como por ahorita estamos en ese trayecto, todavía no sucede. Y bueno, aquí es donde está hablando, que en un momento dado va a suceder. Van a sitiar la ciudad de Jerusalén, y va a ocurrir esto de que en un momento dado se van a... va a ocurrir apenas. Apenas va a ocurrir la segunda etapa. Ok, gracias, puedes sentarte. Ivonne, ¿cómo te apellidas, Ivonne? Valderas, porque allá atrás es Simón García, tú eres Valderas, para que no se confundan. Ivonne Valderas, ponte de pie. Tú has estado aquí todos los miércoles y has estado participando y demás, ahí con Gerardo y bien emocionados. ¿Tienes razón lo que dijo Adrián ahorita? ¿O hay algo que agregar?
el exilio, el cautiverio, la deportación del pueblo de Israel, de los judíos de Israel del sur, ¿fue una sola etapa o fueron varias? Dice Adrián que fueron 2, y más o menos nos dio unas fechas ahí. ¿Tú qué dices? No, pues creo que fueron 3, ¿no? Ya le aumentaste una. Fueron 3. A ver, ¿la primera cuál fue? ¿En qué año? En el 605. La primera, correctamente, ahí está, ¿verdad? ¿Para qué buscarle? En el 605, y ahí es donde se llevaron a Daniel, a sus amigos, a lo mejorcito que había. Vámonos. Nabucodonosor no mató a tantos, no hizo tanto escándalo, se los llevó y se dejó encargado a un rey. Usted encarga ahí, usted está bajo mis órdenes y ustedes sigan aquí en su ciudad. La segunda, La segunda es cuando se va a Ezequiel. Joaquín. La segunda, ¿en qué año? En el 597. 597. Joaquín y 10,000 más. Entre esos 10,000 más, ¿quién está? Ezequiel, ya se fue. Ezequiel en el capítulo 5 está profetizando. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está físicamente? ¿En qué país? Pues si ya se fue, se lo llevó Nabucodonosor. ¿Dónde está? Babilonia, ¿sí? Está en Babilonia, miles de kilómetros lejos de su país. Y desde allá está profetizando después del 597, vamos a ponerle 10 años más. ¿O cuántos? 11 años más. No, pero unos cuantos años más, está profetizando que va a suceder la tercera deportación, todavía no sucede, ¿sí? Entonces estamos en esa línea del tiempo. Ezequiel en el capítulo 5 está profetizando que la tercera deportación de Judá, donde será la destrucción del templo, la muerte, el saqueo y demás, la quemazón, todavía va a suceder en el 586. Pero todavía no sucede. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí queda claro más o menos? Más o menos, porque esta diapositiva desde el primer día la puse. Y ahorita parece que no estaba claro para Adrián. ¿Cómo está el asunto? ¿Los demás sí les queda claro o les pregunto para el próximo miércoles que pasen aquí al frente? Entonces, Israel capítulo 5, hoy vamos a estar hablando del tema para grupos familiares, ahí en sus grupos de amigos, que usted esté compartiendo y platicando. El tema es, ya vimos hace 8 días, capítulo 4, 5 y 6, es casi lo mismo, el juicio de Dios. Lo vimos desde una perspectiva de pecado, hace 8 días, ¿se acuerdan? El pecado, cuántas oportunidades Dios nos va a dar y vamos a ser empecinados en seguir pecando, desobedeciendo, rebeldes y demás. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios, de un padre amoroso, de un padre que disciplina a un hijo que ama, a un hijo que quiere corregir. Entonces vamos a tener que Dios ve a Israel como un hijo, como alguien amado, como alguien preciado. Y dice que Jerusalén, dice el Señor, yo la puse en medio de las naciones y de los países de su alrededor. ¿Vale? A ver, entonces, Martita, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de que Dios haya puesto a Israel, geográficamente hablando, en un mapa mundial, geográficamente en el centro del mundo? El propósito que tenía Dios para su pueblo era que ellos dieran a conocerlo a Él, pero que ellos le dieran a conocer a Dios a todas las naciones. Por eso estaba en medio, porque así podía expandirse para todos lados. ¿Qué versículo, qué parte de la Biblia podemos usar para fundamentar lo que Martita está diciendo? Mateo. Génesis 12. La promesa, el pueblo de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es la tierra? Israel, Palestina, ¿sí? A la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué más? Y yo haré de ti
una nación grande que no se podrá contar, así como las estrellas del cielo o así como la arena del mar. ¿Sí? Al que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Y aquí viene lo importante. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios al formar a un pueblo? Que a través de ese pueblo Dios se dé a conocer. Que a través de ese pueblo Dios se manifieste la salvación al mundo entero. Un pueblo que entendió mal y un pueblo que creía que era exclusivo de Dios, que solamente Dios era para ellos, los demás eran perros, ¿no? Gentiles de lo más miserable. Nosotros somos el pueblo escogido. Entendió mal. Cuando el Señor Jesucristo viene, obviamente Dios, estamos analizando los juicios hacia esta nación, y cuando Jesucristo viene, tenemos a una situación de que como el Hijo primero, Israel, el pueblo de Dios, no quiso bendecir a todas las naciones del mundo, ahora lo deja a un ladito, y por eso las parábolas, analicen las parábolas de Jesús, cómo se enfoca a el hijo mayor, el hijo pródigo, y siempre tienen las dos áreas del pueblo de Israel y los gentiles o la iglesia. Y el encargo para que las naciones sean benditas, todas las familias de la tierra sean benditas, la instrucción o la gran comisión, ¿para quiénes ahora? Para los no judíos, para la iglesia. Así es de que hagamos nuestra tarea, cumplamos ese propósito, para que pues no venga juicio. ¿Somos exclusivos o somos abiertos en un mensaje de esperanza y de vida? Ahora vamos a pensar en estos juicios como un padre amoroso, como un padre que ha cuidado y que ha dicho: tú eres mi nación, yo te puse en medio para que tú seas de bendición. Aquí tenemos un mapa. ¿Ya vieron dónde está Israel? En el centro, pues casi ni se ve, chiquitito. Para que a través de Israel pueda ser de bendición a todas las naciones. Ese era el propósito. Dios levanta, Dios establece su palabra en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento establece la palabra a través de Jesucristo, y tenemos entonces que el propósito de Dios es que todas las familias de la tierra le conozcan. Ese es el propósito. ¿Se estará cumpliendo ¿Se estará llevando el evangelio a todas las naciones? En la medida de lo posible, pastor, sí hay misioneros de muchas partes del mundo, aunque todavía falta mucho territorio. Como el centro, Israel como el centro de la predicación mundial. Y así lo dice en Ezequiel capítulo 5, el pasaje que leímos acerca de un hijo o de una nación especial. Versículos 9: a causa de todas tus abominaciones, haré en medio de ti lo que nunca he hecho ni haré jamás cosa semejante. Por tanto, en medio de ti los padres comerán a sus hijos y los hijos comerán a sus padres. Ejecutaré actos justicieros contra ti y esparciré a tus sobrevivientes hacia todos los vientos. Por tanto, dice el Señor Dios, vivo yo, que porque has profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, también yo me apartaré. Mi ojo no tendrá lástima, ni tendré compasión. Muy bien, entonces, la disciplina a un hijo desobediente. Vamos a pensar en un padre amoroso. Los que somos padres, de alguna manera tratamos de que nuestros hijos les vaya bien, tratamos de disciplinarles, y la disciplina tiene un propósito. ¿Cuál sería el propósito de una disciplina? El propósito nosotros en el ambiente cristiano le llamamos el trato de Dios. ¿Sí o no? Dios está tratando con él, déjalo.
Cuando decimos el trato de Dios, ¿en qué pensamos? Castigo, disciplina, dolor. Cuando un hijo se porta mal, un hijo tiene nuestro cariño, nuestra atención, nuestra cobertura, y el hijo malgasta, es irrespetuoso, el hijo desobediente, es un hijo, ¿qué más? A ver, ahora resulta que esta iglesia no tiene ningún hijo rebelde, no grosero, maleducado, ingrato. ¿Sí? ¿De casualidad usted ha tenido alguna experiencia con alguien, tal vez en otra iglesia, de alguien que tenga un hijo? ¿No? Sí, el amigo de un amigo que tenga un hijo que siente usted que ha disciplinado, o tal vez no ha disciplinado, y por lo mismo hay una situación no corregida, ¿no? Persistente en pecado, persistente en una situación equivocada. Pero ¿cuál sería entonces el propósito, o más bien la forma como educaríamos o disciplinaríamos o castigaríamos a nuestros hijos? ¿Y cuál sería el propósito? ¿Que sufran? ¿Que sientan el dolor? ¿O que aprendan a través del dolor? ¿Que sean corregidos y que sean mejores personas? ¿Valdrá la pena el dolor que ellos estén sufriendo? Dice en el Nuevo Testamento: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Se han leído eso en Hebreos? Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es decir, cuando está disciplinando a su hijo le agradece, su hijo sonríe, su hijo le dice: papá, eres bien bueno. ¿Sí? Somos los peores padres. Los hijos no son comprendidos, somos dinosaurios, estamos viviendo en otra época, no comprendemos las cosas y somos de lo peor, ¿sí o no? Pero al final del día los padres aplican disciplina cuando quieren, ¿no? Aplican disciplina. La disciplina no es una situación de alegría y gozo, ni para los padres, ni para el que le están aplicando la disciplina, porque el padre tiene en mente que el hijo valore, que los hijos entiendan, que los hijos corrijan el rumbo, que los hijos sean restaurados a una vida correcta. Ese es el propósito. Ahora, pensando en Israel como el hijo de Dios, pensando lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo, las oportunidades que Dios le dio a Israel, y un hijo que no quiso, que le dijeron y no quiso, le volvieron a decir y no quiso, le volvieron a decir, porque Dios es un Dios de misericordia. Dice una frase bíblica: lento para la ira y grande en misericordia. Así se podría decir de nosotros como padres aplicando disciplina: lentos para la ira y grandes misericordia. A verlo al revés. Al contrario, pastor, por eso pusieron hasta rápidos para hasta 10. Grandes en la ira. Muy bien, entonces, la disciplina para Israel, ¿ustedes consideran que lo que está a punto de suceder es justo? Porque ahora pensemos en nosotros, pensemos ya no en nuestros hijos, pensemos en Dios como Padre que va a aplicar disciplina en nosotros, porque nos ama. No nos va a gustar, nos va a doler. Muchos cristianos o pseudo cristianos se van de las iglesias. El pastor, el líder, el maestro, el pastor de grupo familiar les llamó la atención y le dijo que esa vida no era correcta, que tenía que corregir ciertas áreas. ¿Y por qué me va a corregir? ¿Y por qué se mete en mi vida? La gran mayoría, cuando hay problemas dentro de ministerios, relaciones interpersonales en las iglesias, lo primero es que se van. No les gusta la disciplina.
En los trabajos, cuando el jefe le llama la atención a alguien y le corrige y le duele y le quita un día de sueldo, 2 días, y le hace pagar lo que echó a perder, etc., el trabajador no reconoce, se enoja y se va. La iglesia es igual. Pero, ¿cómo nosotros entonces asumimos qué es lo justo y qué no es lo justo? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué principios tenemos quién nos está disciplinando? ¿Es Dios? ¿Está permitiendo Dios que pasen ciertas situaciones de tristeza, de enfermedad, de crisis económica, de problema familiar, matrimonial o con los hijos, que yo me pongo triste, que yo no puedo soportar, que yo siento que es Dios el que me está tratando y disciplinando? ¿Qué voy a hacer? Porque lo primero que digo es: Dios, cuestiono la palabra de Dios. Ya se prendió una moto ahí, solita, ¿no? No será un fantasma, un espíritu chocarrero. Se prendió la moto sola, ¿no? Y la de César. Ok, ¿qué estábamos? ¿Estábamos en qué? Sí, lo que pensamos con respecto a Dios, con respecto a su palabra. Cuestionamos la palabra, cuestionamos la bondad de Dios, cuestionamos la justicia de Dios. Vamos a cuestionar eso, porque es fácil decir: soy cristiano y no importa lo que pase, yo creo en Jesús y hasta me muero por Jesús. Pero cuando viene una crisis, ahí es donde muchas veces decimos: Señor, ¿de veras tú me llamaste? Señor, ¿de veras me amas? Señor, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Y nos desanimamos. Aquí es donde entra el evangelio barato. El evangelio que te promete: ven a la iglesia, tu problema matrimonial se restaurará así automático. Ven a la iglesia, tu enfermedad será curada, porque Cristo es experto en sanidad. Y vienen a la iglesia con esa mentalidad, pero resulta que nunca fueron sanados. Resulta que entregaron su vida, resulta que comenzaron a servir y sigue la enfermedad ahí. ¿Cómo? Evangelio barato que dice que vengas a Cristo y tus problemas se acabarán. Pero vienes a los pies de Jesús. Haz de cuenta un fierro retorcido que llegó a la iglesia, un fierro retorcido por el pecado, oxidado y demás. Y entonces dice: Señor, Señor, transforma mi vida. Y el maestro, el alfarero, el Dios el único que puede corregir, dice un dicho: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Pero si tú naciste torcido, Dios te puede enderezar. Dios es el hacedor de los milagros. Pero ¿qué pasa en el proceso? ¿Qué pasa en el proceso? Porque hay un proceso. Dios le quiere dar una lección a su pueblo. Parece que es duro. Parece, o sea, dice que se van a comer unos a otros. Los van a atacar. Los primeros versículos dice: córtate la barba, córtate el cabello, ponlo en una balanza y divídelo en 3 partes. ¿Sí? Y esos cabellos es el pueblo de Israel. Y se van a ir una tercera parte, peste y hambre, ahí adentro, antes de que sean matados. La otra tercera parte serán matados por Nabucodonosor y la otra tercera parte serán esparcidos. Más o menos así dice, ¿no? Es el símbolo que está presentando. Pero es duro, es dura la disciplina. Dios quiere darles una enseñanza y entonces, ¿qué va a pasar? Dios es bueno. Primer principio, Dios es bueno. Pase lo que pase en tu vida, hermano, escúchame bien. Pase lo que pase en tu vida, que nunca se te olvide que Dios es. Vas a cuestionar la bondad de Dios en los momentos de crisis. Dice el apóstol Pablo, en esa situación de crisis y enfermedad, dice: bástate, le dice el Señor, bástate mi gracia,
Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu enfermedad. Se perfecciona en tu crisis económica, en tu ignorancia y tu falta de sabiduría para arreglar los problemas matrimoniales o educar con sabiduría a tus hijos. Porque cuando tú dices yo no puedo, es cuando entonces viene la humildad de pedir ayuda al que sí puede ayudar. Cuando te muestras arrogante que todo lo puedes, todo lo sabes, y confías en tu dinero, y confías en que tienes un buen trabajo, y confías en que estás joven, y confías en tu excelente salud, todo eso se va a terminar. Se va a terminar tarde o temprano. Solamente quedará tu debilidad y Dios y tú. ¿Y qué va a pasar? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando soy débil. Cuando soy débil, entonces le pido ayuda al que sí me puede ayudar. Pero, primer principio, Dios es bueno. Dios es bueno. Su bondad está en mi vida. Él es tan bueno que aquí estoy yo con vida. Evidencia de que Dios es bueno, aquí estoy yo. Porque siendo un vil pecador, ya me hubiera eliminado. Pero como es bueno, aquí estoy. ¿Sí o no? Entonces, tenemos a un Dios que es bueno, pero que aplica disciplina que duele. Aplica disciplina que, pues algunos no aguantaron, porque renunciaron a su fe o se murieron. ¿Y qué va a pasar cuando estemos viviendo una crisis extrema? Cuando estemos viviendo una situación que dices, yo creía que Dios, hay un dicho que dice Dios aprieta, pero ¿qué? Cuando te sientas ahorcado, dice el dicho que Dios aprieta, pero no ahorca, pero hija. Señor. ¿Alguna vez has cuestionado la bondad de Dios? ¿Alguna vez has vivido una crisis extrema al punto de la muerte, al punto de una desesperación fatal, al punto de una crisis nerviosa? No sé. Que tú digas, estoy en la ruina, estoy en la miseria, estoy en soledad, estoy en una tristeza que no aguanto. Hemos vivido situaciones así. Vamos en un momento dado a intentar cuestionar la bondad de Dios. Dios es bueno. Pero también por otro lado, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una situación donde el Señor está diciendo, Jerusalén va a ser destruida. Va a venir un pueblo extraño que es instrumento que Dios va a usar para juicio. Nabucodonosor, Babilonia, un imperio poderoso, y a esta ciudad tan bonita, a esta ciudad con el templo tan grandioso, va a ser destruida. ¿Y qué va a haber allá adentro? ¿Qué hay allá adentro? Hambre, muerte, desesperación. Hay una violencia. ¿Qué pasa cuando no se ponen de acuerdo? Están siendo atacados, uno dice una cosa, otro dice otra, no se ponen, allá adentro también se están peleando. Saqueo, deslealtad, se están entregando unos a otros, traición. Ahí se ve verdaderamente las grandes crisis, se ve de veras el corazón de todo ser humano, y le sale todo lo malo. Todo lo malo, lo que hay en su corazón va a salir en los momentos de desesperación. De veras, hay lealtad hasta el final. Hay un verdadero amor unos por otros hasta morir. Una hermandad, ahora que hablamos del amor y la amistad. Hoy es 14 de febrero, el amor y la amistad. Amor hasta morir. ¿Sí o no? Pero la envidia, los celos. Ahorita, ¿cuántos están diciendo que se aman? Mañana, ¿cómo andarán? Mejor que no se diga nada, o mejor que digan que lo sostengan toda la vida, ¿no? ¿Qué tal en el Facebook? Todo el mundo se proclama amor, dulzura, ¿no? Amor eterno en el Facebook. ¿Y luego qué pasa? Pero bueno, tenemos
tenemos una situación donde Dios ama. Yo pregunto, ¿Dios ama a Israel? Y parece que Dios está diciendo: yo te puse en medio de las naciones para que fueras de bendición, pero fuiste rebelde. Ahora todas las naciones te verán caer. Todas las naciones verán esto, y precisamente eso era lo que Moisés le decía: no, Señor, porque era un pueblo rebelde, iban en el desierto y el pueblo se rebelaba, y Dios decía, fíjate, Dios decía: voy a destruir a este pueblo. Le decía a Moisés: voy a destruir a este pueblo, lo voy a destruir. Si eso me lo hubiera dicho a mí, si Dios se acerca y me dice: voy a destruir a Unifam Coacalco, y me dijera, yo le dijera: como tú quieras, ¿no? Tú eres Dios, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? ¿Se acuerdan qué le dijo Moisés? ¿Se acuerdan qué contestó Moisés? No. Si vas a este pueblo perece, que perezca yo. Ajá, pero antes, Señor, sacaste a este pueblo para que lo mataran acá. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir? ¿Que no se cumplió tu propósito? Pero si vas a matar a ese pueblo, mejor mátame a mí. ¡Wow! Sí, y Dios le dijo: ok, lo voy a dejar. ¿Se imaginan? Tremendo, ¿eh? Ese sí es amor. Ese sí es un gran líder, no como otros, ¿no? Entonces, pero es Dios el que le estaba diciendo, ¿no? Cuando tenemos una situación de un castigo, de una situación donde Dios está aplicando una disciplina que duele, que es extrema, ustedes, ya se fue al extremo Dios, ¿no? Está usando como instrumento de justicia y de juicio a un pueblo pagano. Va a usar a una persona que no sea cristiana para que tú sufras. Ah, sí. Va a usar a una persona que no tenga valores, atea, grosera, adúltera, inmoral, para castigarte a ti que eres santo. ¿Sí o no? ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo se ve? Que Dios use instrumentos, porque Nabucodonosor es muy cristiano, ¿no? Babilonia es un imperio que respeta a Dios, pero es un instrumento de Dios, que Dios está usando para disciplinar a su hijo. ¿No se fue al extremo? ¿No pudo más o menos asustarlos? ¿No se fue al extremo? Pastor, pero ya los venía asustando desde antes y no se asustaban. O sea, ¿estás de acuerdo? Que sufran, que sufran. Sí. Eso no. El propósito de... Acuérdate que Israel eres tú. El propósito de Dios en este sentido no era destruir al pueblo, porque se los llevaron cautivos y siguieron con vida y siguieron haciéndose muchos. O sea, no era aniquilarlos a todos como en Sodoma y Gomorra, ¿no? No los aniquiló, los dejó, por eso los separó en tres. ¿No? ¿Usted cree que es algo extremoso? Estamos hablando de un padre a su hijo, disciplina de nosotros. Estamos hablando de cómo con la vara que miras serás medido. Estamos hablando de cómo nosotros vamos a ser disciplinados al extremo. Pareciera extremoso el asunto, ¿no? O sea, que venga otro país, que nos lleve cautivos, que nos lleve como esclavos, y luego estar en escuchar otra lengua, o sea, otro idioma, otra comida, otro clima, lejos de mi familia, separarse. ¿Es extremoso? ¿Está sucediendo algo parecido en algún país actualmente? ¿Hay desplazados? ¿Ucrania? ¿Hay desplazados en el norte de África por las guerras que hay allí en los países africanos? Todos están llegando a Grecia, a España, todos los que están llegando a Turquía, desplazados por las guerras, guerrillas, por los terroristas, están siendo desplazados. Aquí en México están siendo desplazados. Pueblitos de Michoacán y de Guerrero están siendo desplazados por el crimen organizado. Dejaron familia, dejaron trabajo, dejaron comodidad. ¿Será el trato de Dios?
¿Será que Dios quiere movernos o es diferente lo que Dios hace con nosotros ahora? ¿O estamos esperando que algo suceda para entonces hacer caso? Bueno, tenemos entonces a Nabucodonosor como el instrumento de Dios. ¿Qué tenemos allá dentro de la ciudad? Muerte, hambre, desilusión, desesperación, muerte. ¿Para qué llegar a ese extremo? ¿Será, no? Dice la palabra de Dios. Una tercera parte, ¿se acuerdan de los pelos que le dijo que se quitaran, que se cortaran los cabellos? Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio de ti, allá dentro de la ciudad. Otra tercera parte caerá espada alrededor de ti. Son los que Nabucodonosor va a matar, sus soldados. Y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré mi espada. ¿A dónde se irá la otra tercera parte? Cautiva, a Babilonia y a otros países. Por eso cuando viene Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Jesús está aquí en la tierra y hay fiesta nacional, las fiestas de los tabernáculos, de Pascua, la fiesta de los judíos, ¿de dónde venían? Hechos capítulo 2, ¿en qué lenguas se hablaron? Muchas lenguas. Eran judíos que venían ¿de dónde? De donde fueron dispersados desde Nabucodonosor. Se quedaron en otros países, algunos ya no regresaron, hicieron billete, hicieron negocio y son los banqueros. Los banqueros actuales y demás cosas, ¿no? Judíos, que Dios les da esa capacidad de hacer negocio y prosperar. ¿Sí les da esa capacidad? Y de cobrar intereses y Dios los bendice. ¿Sí o no? Sí. O sea, que nos duela, ¿no? Sí los bendice. Así se consumará mi furor. Haré que en ellos se asiente mi ira y tomaré satisfacción. Y cuando haya consumado en ellos mi ira, sabrán que, ¿qué cosas sabrán? Que el Señor, que yo el Señor he hablado en mi celo. Además te convertiré en ruinas y en afrenta ¿entre quién? Entre las naciones que están alrededor de ti, ante los ojos de todo el que pase. Proclamamos a un Dios de poder, proclamamos a un Dios de justicia, de paz, proclamamos a un Dios que bendice, prospera y sana. ¿Sí o no? Y cuando la gente nos vea en ruinas, ¿qué va a decir? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y qué pasó con lo que tú decías? ¿No eras cristiano? ¿Te abandonó tu Dios? ¿O qué pasó? ¿No te escuchó? ¿No escuchó tus oraciones? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Qué le vamos a contestar si estamos en una situación de ruina? Si estamos en una situación de miseria emocional, material, familiar. ¿Qué vamos a decir si estamos, o sea, ya estamos aquí ahora, gracias a Dios, estamos más o menos, ¿no? No estamos en ruinas. ¿O sí? ¿No? Vamos a suponer que 10 años después, ¿no? Imagínate 10 años después, tú estás en la calle, sin familia, sin dinero, en la ruina espiritual. Te van a preguntar, oye, ¿te ibas a un Juan Pacaco, no? ¿Qué pasó? ¿Tú creías en Jesucristo? ¿Y qué pasó? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es la única respuesta? Mi pecado, mi rebeldía. Mi rebeldía. ¿Será? ¿O estaremos en una situación? Oye, es 8:24, y eso que tenemos reloj. Bueno, entonces estamos hablando hace peste, asesinados y dispersados. Un panorama de tristeza. Las naciones alrededor observarán. Tenemos entonces que adentro de la ciudad, muerte, peste, hambre y demás. Luego tenemos que serán ¿qué? Conquista militar y una matanza de inocentes. La tercera parte morirá adentro.
La tercera parte, los matarán. Los matarán. Sí, porque hay fuego, incendiarán la ciudad. Y la otra tercera parte, serán llevados. ¿No? Entonces, ¿es duro? Es la disciplina de un padre que nos ama. Imagínate si no nos ama. ¿Esperamos nosotros una disciplina así? Dios, como dice ahí una ilustración, ¿no? Que Dios puede susurrar al oído y decirte: ponte a cuentas, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, corrige esa mala actitud, corrige ese estilo de vida que no está bien, corrige deja ese vicio, deja esa manera de hablar, por favor. Te lo puede decir suavecito, suavecito, y tú lo escuchas y no haces caso, o haces caso y corriges, o te puede dar un ladrillazo. ¿Sí se acuerdan de esa ilustración? Que un niño estaba pidiendo ayuda en la carretera y no le hacían caso, decían ayuda. Entonces el niño, pues como no le ayudaban, fue por un ladrillo y lo aventó al coche que venía, el coche del año, un coche. Pero ¿por qué haces esto y no sé qué tanto y demás? Sí, ¿por qué? ¿Por qué me rompes mi parabrisas? Mira cuánto cuesta. No, es que necesitaba que me ayudara, porque mi hermano, que está en silla de ruedas, lo traía aquí en la orilla de la carretera, pero se fue de lado, se cayó y está herido allá abajo. Necesito su ayuda. Necesito su ayuda. Regularmente necesitamos algo fuerte para poder hacer caso a la necesidad de otros. Mientras no me moleste, mientras no me afecte y veo la necesidad de otro, no. Necesito un ladrillazo. Necesito un ladrillazo para poder hacer caso. Entonces Dios es un Dios de amor. Vamos a ver al Dios de justicia. Hoy vimos un principio, porque son varios capítulos. Vimos el principio del Dios bueno. Dios es bueno, no importa lo que pase, no importa lo que veas, no importa lo que suceda, que nunca se te olvide que Dios es bueno. Vamos a ver al Dios justo para el próximo miércoles, no se lo pierdan. Pero el Dios de justicia es bueno. El Dios de justicia, ¿quién no quiere que se haga justicia en este mundo? ¿No? Y hasta las almas, hasta las almas que están en el altar están pidiendo por justicia. Comentarios finales, rápido, tenemos 2 minutos. Memo. Pastor, estaba pensando, por ejemplo, cuando estaba hablando de Sodoma y Gomorra, sí. Si hubiera un justo, salvaría el sí. pueblo. Correcto. Estamos hablando de Israel, que es un pueblo de conocimiento, que tenía a Dios en su corazón, pero mucho pecado, y por todo esto también pagaron los justos. Sí, inocentes. ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen los inocentes niños? Los animales. Muchas mujeres que no estaban en situaciones de pecado. ¿Qué culpa tienen? ¿Y fue parejo? Aprende. Si tú eres rebelde, tus hijos sufren. Manuel y luego César. La disciplina sí es dolorosa, no es sencilla, pero es muy necesaria, tanto para nosotros como para los hijos. No hay otra manera, es necesario. Es un dolor necesario. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta? No se puede. Ni Jesús pudo darle la vuelta al dolor. No se puede. ¿Quiere aprender? ¿Quiere ser un mejor cristiano? Enfrente las crisis, las tormentas de la vida. La disciplina, aguante la disciplina de Dios. Porque un fierro viejo, no cabe esa ilustración, ¿verdad? Un fierro viejo, ¿cómo se endereza? Apréndele un herrero. Primero se calienta al rojo vivo. Se calienta al rojo vivo. Y luego ese le sube el fierro viejo al rojo vivo, ¿no? Y luego con un martillo especial
se le golpea para irlo enderezando al fierro viejo. Y luego se le echa agua fría. Y ahí es la escandalera que traes, ¿no? ¡Ay, ay! ¿No? La escandalera que traes cuando tienes el trato de Dios. Y luego otra vez al rojo vivo hasta que quede derecho, hasta que la imagen del fierro se refleje en ti. La imagen de Dios en tu vida. ¿Sí? Entonces, sí se puede enderezar, pero duele. Duele porque el pecado que traemos arraigado, lo traemos bien, o sea, pecadores empedernidos, pecadores anónimos, hay que hacer un. César. Sí, me llama la atención en este pasaje acerca de cómo el amor o la bondad de Dios es difícil también para recibirla para uno en la naturaleza pecaminosa. Nuestra tendencia es igual a pensar mal, pero si analizamos que Dios nos deja esa libertad y de poder decidir por Él de una y de dos y de tres y de cuatro maneras o más, el poder reconocer que el ser humano tiende a una palabra que usa en el versículo 6, a la obstinación. Sí. Y yo he visto personas que presumen de su obstinación, Sí. y no dimensionan de los que estamos hablando, que se van. Yo soy un necio, y es que no, yo no puedo trabajo, ¿no? Sí. Entonces, Soy muy mujeriego, soy. Sí, o sea, ese tipo de aspectos, pero a veces el pensar que las situaciones que están viviendo tienen un porqué y un sentido. Ahora, en la vida cristiana a veces podemos confundir que estamos en un proceso que Dios nos está llamando, pero a veces está cimentado en nuestras malas decisiones. Sí. Sí, Claro. Si no hay un reconocimiento de que. Decimos, bueno, es que es un trato de Dios. Si estoy sufriendo yo por otro. No, pero yo tomé malas decisiones. Yo qué culpa tengo. Estoy en un proceso. O realmente somos. No accedemos a la palabra del Señor, somos necios y desobedientes. Y decimos, bueno, que estoy a prueba. Pero a veces es precisamente nuestra obstinación. Sí. Y no es un asunto que sea una prueba, sino que es nosotros. Sí. La pregunta es hasta cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a Yo voy a la misericordia de la bondad, se ve de Dios, su paciencia, cuando ya estamos en esa crisis, porque ya pasamos por Sí. una y otra. Pero te voy a dar otra. A los hijos, ¿no? Está bien, pero te voy a dar otra, ¿no? Pero corriges. Una más. Padre, te damos gracias en esta noche que nos permites meditar en tu bondad. Sí, efectivamente podemos ver un panorama muy complicado para el pueblo de Israel en este momento, de Ezequiel 5. Sin embargo, eso no cambia que tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en este principio, en esa gran verdad, y gracias porque tú eres bueno con nosotros. Bendice a esta iglesia, a cada familia, bendice, Señor, nuestros trabajos, bendice estudios, a los jóvenes que están estudiando, nuestros proyectos, pero todo eso, Padre, pensado en que nos has constituido para hacer luz a las naciones. Gracias, Padre. También te rogamos que bendigas diezmos, ofrendas que han de levantarse, que haya una buena administración y que tú proveas y prosperes las manos y los trabajos de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús.